¿Cuántos quieren ser edificados? Y para ser edificados necesitamos al Señor, necesitamos que el Señor necesitamos que el Señor nos ayude, que a través de su palabra ser edificados. Yo quisiera leer un texto para empezar en Efesios 2:20, me llamaba la atención ese texto, dice: todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Mire qué tremendo está este texto, porque dice: todos los miembros de la iglesia son como un edificio, todos somos parte de la iglesia, somos como un edificio que el edificio tiene que ser construido por varias personas y sabemos que en esas personas hay gente profesionales, hay diferentes tipos de gentes que ejercen ese trabajo y para poder edificar el edificio. Pero el edificio para cuando tiene que estar bien fundados para que no se caiga. Y nosotros en el evangelio somos iguales, tenemos que estar bien fundados. Dice sobre la enseñanza, dice, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Ese edificio, Jesucristo, es la piedra principal. Amén. ¿Quién es la piedra principal? Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que estar tenemos que edificar, crecer sobre la piedra principal que es Jesucristo. Pero dice la Biblia que el Señor constituyó a unos apóstoles y profetas. Son los que trazan la doctrina. Pero el 21 dice: es el quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. El 22 dice: por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que nosotros somos parte del edificio, pero en ese edificio mora el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que ser edificados porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces qué tremendo, porque a mí me llamaba la atención este texto, porque dice que nosotros como edificios el Señor tiene que morar en nosotros. Pero lo tremendo es de que si el Señor mora en nosotros, nosotros tenemos que crecer porque el Señor es grande. El Señor es grande y a la medida que nosotros seamos edificados, el Señor va engrandeciéndose en nosotros. Entonces nosotros tenemos que menguar para que el Señor crezca en nosotros. El Señor tiene que crecer en nosotros. Pero en Efesios también, ahí mismo dice en Efesios 4:11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces el Señor constituyó a los 5 ministerios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos edificados. Entonces nosotros no tenemos que estar bajo la cobertura de los 5 ministerios. No nosotros mandar a los 5 ministerios, sino que los 5 ministerios que sean los que nos edifiquen a nosotros. Amén. Porque nosotros puede que que no estemos de acuerdo en algunas cosas, pero tenemos que estar de acuerdo con la palabra del Señor. Tenemos que estar de acuerdo con la palabra del Señor. Muchas personas hoy en día que no están de acuerdo con la palabra del Señor. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con la palabra del Señor, con lo que nos predican. Y gracias a Dios aquí tenemos la palabra tenemos buena palabra aquí. No es por quedar bien aquí con el pastor, sino que el Señor siempre nos habla. Cada vez que, la verdad es que no es porque el pastor está ahí,
Pero siempre cuando yo le digo al Señor, Señor, yo quiero que me hable, el Señor me habla. Pero cuando no le digo nada tampoco, ¿va? Pero siempre tenemos que anhelar que el Señor nos hable. Yo no sé si usted anhela que el Señor le hable, pero cada vez que vengamos en este lugar, anhelemos que el Señor nos hable para poder salir diferentes y así ser edificados. El que no anhela que el Señor le hable no puede ser edificado. Todos tenemos que crecer espiritualmente. Todos tenemos que crecer espiritualmente. Y vamos a ver otro texto en Lucas. Dice, fundados sobre la roca es Cristo. En Lucas capítulo 6, verso 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré que a quien es semejante, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundado sobre la roca. Entonces, ¿cuál es la clave que nosotros tenemos que tener? Es estar fundados sobre la roca, y la roca es Cristo. El que está fundado sobre la roca nunca va a caer. Pero para estar fundado, dice aquí en el primer texto, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece. O sea que no solo oírlas, sino que obedecerlas. ¿Y cuántos anhelan obedecer la palabra? Amén. Y obviamente nos cuesta obedecer muchas veces, a mí me cuesta. Pero qué lindo es cuando nosotros prestamos atención y la obedecemos. Ahí vamos a poder estar fundados sobre la roca que es Cristo. En el 49 dice, pero el que las oyó y no las obedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Por eso qué lindo que nosotros, cada vez que vengamos, prestemos atención a la palabra. Prestemos atención a la palabra para poder obedecerla. Porque si no prestamos atención, no vamos a poder obedecer la palabra. Para poder estar fundados sobre la roca que es Cristo. Pero ahí dice que muchos construyen sobre la tierra. Usted ve ahora edificios, esos edificios en Manhattan, como tan altos que son. Un día fui y me subí a una de esas y dije, ¿será que no se cae esto? Y da como miedito, pero están bien fundados, porque ahí fueron construidos con personas profesionales que saben construir. Pero imagínense que uno de nosotros construimos. Yo pienso que hasta este se puede caer, ¿va? Pero en el Señor nosotros tenemos que estar fundados sobre la roca, no sobre la tierra. Porque el que construye sobre la tierra, cualquier cosita le puede botar. Cualquier cosita se va, porque dice la Biblia que vienen problemas, vienen ríos. Ríos representan problemas que en el Evangelio vienen, pero que esos problemas no nos boten. Que esos problemas no nos alejen del Señor. Ahora mucha gente, digo, muchas veces nosotros con cualquier cosita nos vamos de la iglesia. Pero qué lindo que nosotros, aunque nos pase cosas, pero siempre estamos fundados sobre la roca que es Cristo. Qué rico cuando nosotros estamos fundados, porque vienen problemas, dice uno, no, Cristo es mi roca, Él es mi fortaleza. Confiamos en el Señor, porque Él está con nosotros. Yo sé que el Señor está con nosotros. Cada vez uno va aprendiendo, y el Señor me está hablando en estos días, y cómo voy aprendiendo en el Señor, cómo el Señor me habla en mi vida, y voy conociendo más al Señor, y sé que el Señor es real. El Señor está siempre con nosotros, el Señor nos levanta. Cuando nosotros confiamos en el Señor nos levanta, Él nos fortalece. ¿Por qué? Porque estamos fundados sobre la roca. Pero el que está fundado sobre la tierra, cualquier cosita lo bota. Por eso mucha gente en estos días se van de las iglesias.
Mucha gente se olvidan del Señor. Muchos que tal vez han crecido en las iglesias, tienen con privilegios y todo, pero como no están fundados sobre la roca, se van. Pero nosotros tenemos que estar fundados sobre la roca que es Cristo. Pero para eso le explicaba que tenemos que oírlas y obedecerlas. El que no obedece, se va. Entonces vamos a otro texto, en Primera de Corintios. Mire, Primera de Corintios dice, edificar sobre la roca también. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo edifica. En el 11 dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El 12 dice, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y hojarasca. En el 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Entonces nosotros vamos a ser probados, así como anoche. ¿Cuántos vinieron anoche? Que anoche nos probaron y yo salí así calidad porque le decía yo que pero voy para arriba. Saqué un poquito menos de 100. No, pero aquí les decía que nosotros vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Todo lo que aprendemos nos van a examinar. Pero ahí dice que nos van a probar con fuego. Pero entonces tenemos que examinarnos cómo estamos construyendo nosotros. Si estamos construyendo voy a regresar. Si estamos construyendo con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y hojarasca. La madera se quema, mucho menos la hojarasca, ¿va? Pero tenemos que construir con oro, plata, piedras preciosas, para que cuando llega el día de la prueba no seamos quemados, no seamos consumidos. Entonces tenemos que saber construir, tenemos que saber con qué estamos construyendo para poder pasar la prueba. Fíjense que nosotros nos van a probar con fuego. Qué rico nosotros estar sentados ahí, tal vez apuntamos y todo, pero en el día de la prueba no nos va a servir los apuntes. Es como anoche, le pongo otro poquito el ejemplo, ¿eh? Yo apunté, pero todo se me había olvidado. Y algunas que los tenía, pero así facilitas, dije, pero esto es para sacar 100, pero casi lo saqué. Entonces nosotros vamos a ser aprobados, pero tenemos que aprender a ser edificados. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero en el siguiente texto que le mostré, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta por el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Pero el 14 dice, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Ya ni leer puedo mucho. Entonces, si nosotros vamos a construir bien, vamos a recibir recompensa. ¿A cuánto les gusta la recompensa? Pero dice en el 15, si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
Entonces nosotros vamos a ser probados, pero el que no pasa la prueba es salvo, pero será consumido. Fíjese que qué tremendo, porque nosotros tenemos que pasar la prueba. Nos van a probar con fuego. ¿A cuánto les gusta la prueba con fuego? Fíjate que a mí no me gusta, pero todos tenemos que pasar. A mí no me gusta la prueba. Por ejemplo, qué rico veníamos los otros días apuntando, pero así como ayer, aunque fue así calidad, pero un ratito uno ahí como que dice uno, esto no me gusta. Pero mucho menos esta prueba de fuego. Esta prueba sí es cardíaco. Imagínense que un día que usted esté calidad, que tenga de todo, pero un día que el Señor le ponga una prueba así, que esté pasando en fuego. Es cardíaco, pero lo tenemos que pasar. Tenemos que pasar la prueba. Pero para eso tenemos que estar fundados sobre la roca. Para eso tenemos que prestar atención a la palabra y obedecerla. Oír la palabra es fácil, pero obedecerla es difícil. A mí se me hace difícil obedecer la palabra del Señor. Me cuesta. Pero qué rico es obedecer la palabra del Señor. Pero tenemos que obedecer la palabra del Señor. Otro texto en la palabra dice, seguimos en 1 Corintios, en 3:16, dice, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? El 17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarnos porque Él vive en nosotros. Y muchas veces se nos olvida a nosotros. Hasta muchas veces lo que comemos tenemos que cuidarnos a veces. Lo que comemos tenemos que cuidarnos. Muchas veces metemos lo que sea y nos enfermamos. Y somos templo del Espíritu Santo. Espiritualmente igual, lo más importante, lo espiritual. Tenemos que cuidarnos del pecado. Y eso muchas veces, el pecado nos destruye muchas veces. Y por eso muchas veces ya no sentimos al Señor. ¿Pero por qué? Por causa del pecado. El pecado muchas veces nos hace alejarnos del Señor. Pero tenemos que recordar que somos templo y morada del Espíritu Santo. Templos de Dios. En 1 Corintios 12:28 dice, el orden de la iglesia. En la iglesia hay un orden. ¿A cuántos les gusta el orden? Fíjense que muchas veces nos cuesta mantener el orden o llevar el orden. Pero ahí en 1 Corintios dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, pues después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Entonces yo veo aquí un orden en la iglesia, ¿va? Que el Señor lo dejó. Están los apóstoles, los 5 ministerios. Después están los que tenemos los dones. Si usted habla tiene don de lengua, no quiere decir que usted forma parte de los 5 ministerios. Nosotros solo tenemos el don. Entonces no formamos parte del 5 ministerios. El 5 ministerios forman por ejemplo, el pastor, los maestros, profetas, apóstoles. Entonces hay un orden en la iglesia. Si el Señor constituyó los 5 ministerios, nosotros tenemos que estar bajo la cobertura de los 5 ministerios. No tenemos que salirnos, tenemos que obedecer a los 5 ministerios, al ministro que el Señor nos dejó. Fíjense que ahora mucha gente ya no les gusta tener un pastor. Mucha gente no les gusta tener a alguien que los mande. Es que esa palabra no me gusta. Es que no es que nos guste, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Ahora la gente dice, busca un pastor, a tal pastor me gusta.
tal pastor me gusta o tal apóstol, yo me voy allá porque allá hay apóstol y no un pastor. No es que el Señor nos puso aquí porque tenemos un pastor que el Señor lo ha puesto. Y aquí tenemos que ser edificados. Yo creo que, y estoy seguro que el Señor me puso aquí. Y no porque yo soy una gran ayuda aquí, no, porque el Señor quiere que yo sea edificado aquí. El Señor quiere que yo crezca aquí y desarrollarme aquí, aprender muchas cosas. Y estoy aprendiendo, aunque a veces me cuesta. Pero el Señor quiere que yo aprenda aquí, que yo crezca aquí espiritualmente. Y usted también. Tenemos que madurar aquí espiritualmente, madurar, ser columnas, ayudas. El Señor quiere usarnos. Hay muchos regalos que el Señor tiene para su iglesia, pero el Señor quiere que nosotros maduremos también. Por ejemplo, el Señor quiere hablar a su pueblo a través de otros, de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos también, buscar la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Señor me ha permitido, tengo ese regalo, ese don de poder profetizar. Pero yo le digo al Señor, Señor, úsame, pero para que yo sea usado, también tengo que dejar que el Señor me use. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Madurar en la iglesia, madurar espiritualmente, crecer espiritualmente. Y no hoy sí quiero y mañana no quiero. O no obedecer a nuestros líderes, al ministro que el Señor tiene aquí. Entonces hay un orden en la casa del Señor. Hay un orden. No hablar mal de los ministros. Así estén torcidos otros ministros, pero mejor no hablar mal. Que se encargue el Señor el Señor se encarga de ellos. Ni de los más hermanos no hablar mal. Más bien orar por ellos. Amén. Entonces tenemos que vivir en el orden. En el orden. Si está el anciano ahí, obedecer al anciano. Al ministro, obedecer al pastor. A la familia del pastor. Fíjate que a mí yo he aprendido aquí, estoy aprendiendo aquí a sujetarme, porque venía así mero insujeto. Y estoy aprendiendo a sujetarme. Y qué rico es cuando uno aprende a sujetarse. Qué rico es cuando uno aprende a sujetarse o a obedecer lo que le dicen a uno. Y el Señor le bendice a uno. El Señor le bendice a uno porque sabe que uno sigue el orden. Entonces tenemos que ir en el orden para poder crecer, para poder estar fundados sobre la roca. Los que están fundados sobre la roca llevan el orden, obedecen. Para obedecer la palabra también tenemos que obedecer a los que el Señor ha puesto en las iglesias. Amén. Entonces no es solo de venir y hago lo que quiero y ya. No, tenemos que obedecer. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Y si no, pues, amén. Tenemos que obedecer a los ministros, a los que el Señor ha puesto. Es un orden que el Señor ha dejado. Amén. Entonces, la obediencia. No podemos decir, yo estoy fundado sobre la roca, pero sin obediencia le falta. Ahí está aprendiendo, pero le falta. Cualquier cosita le puede botar. Entonces tenemos que estar fundados. El enemigo es lo que quiere, traer desobediencia. La desobediencia nos hace pedazo a nosotros. Fíjense que la desobediencia empezamos a veces con cositas pequeñas. Cuando nos sentimos nos vamos de la iglesia. Cuando sentimos ya no estamos en la iglesia, ya no buscamos del Señor. Entonces tenemos que sujetarnos lo que nos diga. Por ejemplo, a mí me han, bueno, aquí está el pastor, va, pero no es porque quiero quedar bien con él, sino que él a veces me aconseja así, siempre persevera, aunque no tengas ganas, vení. Y pues le he hecho un poquito de caso, ¿va? Pero ahí estoy, la obediencia. Y fíjese que me ha funcionado. El Señor me ha fortalecido, aunque no tenga ganas, pero ahí estoy. Ahí estoy. El Señor me ha fortalecido y aquí sigo.
Y aquí sí seguiré. Amén. O seguiremos. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 y el 5 dice: la piedra viva, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Mire que muchos han desechado la piedra viva que es Cristo. Muchos lo desechan, pero en el 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si otros lo han rechazado, nosotros no lo rechazamos, porque también somos piedras vivas. Él es la piedra viva, pero nosotros somos las piedras vivas, porque estamos fundados sobre la piedra, que es Jesucristo. Qué tremendo, porque el Señor, nosotros ya somos parte del Señor. Él es la piedra, nosotros somos las piedras, piedrecitas, fundados sobre la roca, que es Cristo. Qué lindo que cuando nosotros estamos fundados sobre la roca. En Lucas dice, Jesús miró a todos y les dijo: entonces, cuando la Biblia dice la piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. ¿Qué quiso decir con eso? Porque todo el que caiga sobre esa piedra quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo dejará hecho polvo. Entonces aquí vemos dos cosas. Una cosa es caer sobre la piedra y otra cosa es que la piedra cae sobre nosotros. Pero nosotros tenemos que caer sobre la piedra, porque ahí dice, quedará hecho pedazos, pero cuando nosotros caemos sobre la piedra. Pero qué rico es cuando nosotros caemos, nos deshacen, pero también vamos a crecer, vamos a echar raíces sobre la piedra. Vamos a crecer, a ser edificados sobre la piedra. Pero cuando la piedra cae sobre nosotros, ahí sí que nos aplasta. Ahí sí que nos hace polvo. Ahí no podemos echar raíz porque la piedra nos aplasta. Pero nosotros, si caemos sobre la piedra, vamos a poder ser edificados. Entonces nosotros tenemos que caer sobre la piedra para poder crecer, ser bien fundados sobre la piedra. Y la piedra es Cristo. Cuando nosotros caemos sobre la piedra, vamos a echar raíces y vamos a crecer. El que cae sobre la piedra va a crecer. Usted y yo tenemos que crecer. Hoy es un tiempo de crecer, que la iglesia tiene que crecer. Nosotros tenemos que crecer, tenemos que madurar, porque dice la Biblia que el Señor viene por una iglesia madura. Tenemos que dar la talla. Y fíjate que no sé, pero el Señor me está, no sé, el Señor me ama tanto a mí, a usted también, pero yo pienso que más a mí. En estos días el Señor me está hablando y yo cualquier cosita, si escucho música, una prédica, siento al Señor. Vengo aquí, solo entro, siento al Señor. Me pongo a orar, siento al Señor y así como que me estoy así como sensible. Y qué rico estar así, porque uno siente al Señor, pero qué triste cuando uno no siente al Señor. Qué triste cuando uno busca al Señor y no lo halla. Muchas veces me ha pasado, he venido aquí, he buscado, he danzado, he gritado de todo, pero buscaba al Señor y nada. Aunque el Señor siempre me ha hablado. Pero a veces vengo y no hago muchas cosas. Solo levanto mis manos y siento al Señor. ¿Pero por qué? Porque el Señor nos ama. El Señor nos ama. Y yo siento que el Señor nos está hablando ahorita, nos está en estos tiempos. El Señor está hablando a su iglesia que nosotros crezcamos, que nosotros demos la talla, que le busquemos al Señor, porque el Señor viene pronto. Yo sé lo que siento, que el Señor viene pronto. Y tengo que prepararme, tengo que dar la talla, tengo que buscar más del Señor. Tenemos que buscar al Señor.
Entonces el mensaje de hoy es sencillo así, sencillo, que nosotros prestemos atención a la palabra y lo pongamos en obra, que obedezcamos la palabra para poder estar fundados sobre la piedra que es Cristo y para poder ser y para poder crecer. Porque el que no oye y no obedece la palabra no va a crecer. Puede pasar años, ser cristiano ahí sentado y nunca va a crecer. ¿Cuántos quieren crecer? De estatura ya no vamos a crecer. Bueno, los jovencitos sí, pero lastimosamente ya no, ya como quedamos. Pero espiritualmente sí. Espiritualmente vamos a crecer. Piedra valiosa. Mira esta piedra. Por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida seré la piedra principal. Y serviré de base el edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. Mira este texto tremendo porque dice, el que se apoya en el Señor podrá vivir tranquilo. O sea que el que cree en el Señor vivirá tranquilo. Pero en el 17 dice, porque usaré como guías la justicia y la rectitud. Ustedes confían en que Egipto los protegerá, pero el poderoso ejército de Asiria destruirá esa falsa protección. O sea que el enemigo, los que confían en esta tierra, el enemigo los destruirá. Entonces nosotros tenemos que confiar en el Señor para vivir tranquilos. Ese era el tema el domingo. El domingo pienso que a todo el Señor nos fortaleció, nos habló. Porque tenemos que vivir tranquilos, confiar en el Señor, saber que el Señor siempre está con nosotros. Siempre está el Señor con nosotros. Pero para eso tenemos que confiar en el Señor. Y cuesta confiar en el Señor. A mí me cuesta confiar porque muchas veces no quiero ver al Señor, que el Señor esté ahí. O sentir al Señor, pero muchas veces no sentimos al Señor y dejamos de confiar. Pero dice ahí, el que confía, vivirá tranquilo. ¿Cuántos quieren vivir tranquilos? Yo quiero vivir tranquilo, pero para eso tengo que confiar en el Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que, para confiar en el Señor, nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor. Tenemos que prestar atención a la palabra del Señor. Qué rico, prestar atención a la palabra del Señor. En estos tiempos, muchos se han levantado muchos se han levantado a predicar la palabra, pero muchos lo predican a su manera. Muchos predican la palabra como ellos quieran. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Prestar atención. Y el Espíritu nos va a decir si es verdad o no es verdad. Qué rico porque nosotros somos templo del Señor y el Señor vive en nosotros. Y cada vez que nosotros prestamos atención a la palabra, vamos a tener el sentir si es del Señor o no. Por eso que es importante que el Espíritu del Señor viva en nosotros. Que nosotros somos templo del Señor, que nos cuidemos para que el Señor viva en nosotros. Yo quiero que el Señor viva siempre en mí y crecer en el Señor, crecer siempre, siempre en la casa del Señor, madurar espiritualmente. Todos tenemos que madurar espiritualmente. Que ya nadie sea niño aquí. Que dejemos de ser niños espiritualmente. Tenemos que crecer espiritual, buscar al Señor para poder ser edificados. Este es el tema, que nosotros estemos fundados sobre la roca. Amén. Sencillito el tema, que estemos fundados sobre la roca. Amén. Y que prestemos atención y obedecer. Dos cositas sencillas: prestar atención a la palabra y obedecer la palabra. Y la hacemos. El que obedece
va a crecer espiritualmente. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie. Que rápido vamos a salir. ¿Por qué no le pidamos al Señor que el Señor nos ayude a obedecer?